Dios les bendiga. Aquí otro video segundo video actually, el segundo video de Pa' que mi gente piense. Y el tema de hoy, seguimos hablando de lo que es la comparativa o la comparación entre lo que es un religioso, un cristiano, porque me quedé con esa eh, cuestionamiento en la mente, me quedé con esa pregunta en la mente, no porque yo no sepa cuál es el significado de religión o en qué se parecen o en qué se diferencia un religioso de un cristiano, pero empezamos la conversación pasada, el video pasado, estábamos hablando de por qué el cristiano, por qué un cristiano no se puede ser considerado un religioso y porque el cristianismo no se le puede o no se le debe llamar religión, porque los cristianos, pues como ustedes escucharon la vez pasada, escucha el video que dejé ahí, si no lo has escuchado, pues no somos igual a la gente religiosa. Y pues me quedé con esa espinita. Me quedé con esa espinita. Este es como un video entre medio antes del próximo video. Pero en este pequeño video te traigo una comparativa para que tú veas y puedas entender también en otro punto de vista el por qué yo te puedo decir y el por qué yo te digo que un cristiano no es un religioso o que el cristianismo no es una religión. Sí, lamentablemente, y te lo digo de esta manera, lamentablemente dentro del cristianismo y dentro de lo que es el cristianismo, hay mucha gente que actúan como religiosos. ¿Por qué? Porque han caído fuera de lo que es la verdadera adoración al Dios real. Y pues cuando eso sucede, empezamos a caer en lo que se llama una religiosidad. Y lamentablemente, dentro del cuerpo cristiano, hay mucha gente que se dicen llamar cristianos, pero han caído en un estado de religiosidad. Simple y sencillamente porque no han sabido o han descuidado su camino o no han sabido cómo llevar su relación con Dios. Pero en esta noche en esta noche o a cualquier hora que veas este video, lo que pasa es que estoy haciéndolo ya de noche, estoy aquí en casa, pero quisiera yo traerte unas comparativas para que tú veas el por qué un cristiano no es un religioso y el por qué el cristianismo no es religión. Primeramente, si queremos entender lo que es religión, tenemos que dar marcha atrás al tiempo. Pero que muy atrás, vamos a decirle hasta el principio. Exactamente hasta después que nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva, cometieron la desobediencia que cometieron y Dios los echa del huerto del Edén. Después de eso, el pecado vino a ser parte del hombre. Y el hombre, como aceptó el pecado por la desobediencia que cometió, permitió que el pecado entrara en su corazón, empezó a alejarse cada vez más de Dios, cada vez más de Dios y cada vez más de Dios. Pero dentro de nuestro corazón, cuando nosotros nos alejamos de Dios, siempre va a haber ese vacío que le pertenece a Él. Y ese vacío que está en nuestro corazón, que le pertenece a Dios, siempre desde adentro va a clamar que tú le des que ese vacío lo llenes de Dios. Pero como nosotros no tenemos conocimiento ni tenemos una relación con Dios, lamentablemente ese vacío que tenemos por dentro lo empezamos a llenar de cosas que no son de Dios, sino que nos gusta nuestra alma, porque nuestra alma le gusta la cosa mala. Nuestra alma se alimenta de estímulos y se alimenta de emociones. Por eso es que cuando sentimos ese vacío dentro de nuestro corazón, tendemos a llenarlo con cosas que no provienen de Dios. O con cosas que de verdad no tienen nada que ver al caso. Pero cuando el hombre se aleja de Dios en un principio
y empezó a sentir ese vacío, y el hombre siempre, porque una de las funciones, además de gobernar la tierra, con la cual Dios hizo al hombre, para que ustedes lo sepan, mis hijos, mi familia, una de las funciones con la cual Dios creó al hombre o formó al hombre, porque el hombre fue formado primeramente en el corazón de Dios, además de gobernar la tierra y de poblarla, fue el de adorar a Dios. Nosotros fuimos seres creados a imagen y semejanza de nuestro Padre, que eso es una clase también, va a ser otro tema que voy a poner dentro de un poco de tiempo, el por qué nosotros nos asemejamos a Dios. Pero como el hombre se asemeja a Dios en esa manera, siempre va a haber algo de nosotros que va a querer estar con Él. Ok, sí, estaba pasando el video porque como que se me olvidó un poquito, pero sí, el hombre, una de las funciones que fue hecho el hombre en sí fuera para adorar a Dios, darle adoración a Dios. Pero cuando el hombre se aleja de Dios, está ese vacío que le pertenece a Dios, que es la búsqueda, la oración, la adoración que le pertenece al Padre. Y entonces nosotros, o el hombre, cuando no tiene a Dios, empieza inconscientemente a querer buscar algo a que adorar, a que prestarle la atención, a que regirle a culto, a que rendirle pleitesía o adorar. Y entonces cuando el hombre que no conoce a Dios y no tiene a Dios en su corazón empieza a sentir ese deseo como que de hacerse una imagen para adorar, es porque está el vacío que necesita a Dios ahí, y pues lo quiere llenar de otras cosas. Eso fue lo que pasó al principio, cuando la gente empezó a alejarse de Dios y empezaron a multiplicarse en la tierra, y la maldad empezó a crecer en su corazón, más de lo que pasó en el comienzo. La gente, al haberse alejado de Dios, empezaron a hacer lo que les daba la gana, pero a la misma vez empezaron a hacerse imágenes, empezaron a adorar falsos dioses, porque se alejaron tanto de Dios y que rompieron la relación que tenían con Él. Y ya como no conocían a Dios, porque la generación que se empezó a levantar de ellos ya no tenía una relación con Dios, pues ya no estaba. Habían unos pocos que sí, como Noé y su familia, que eran temerosos de Dios y guardaban el respeto que sus padres le enseñaron de Dios, pero muchos de ellos no. Y entonces empezaron a hacerse imágenes y adorar otras cosas, y a hacer reglas, a sacrificar inclusive a sus niños para adorar esas imágenes y adorar a esos falsos dioses. Pero como te estoy diciendo, ahí en esos momentos fue que empezaron, como quien dice, los movimientos religiosos. Y por eso es que en la religión yo diría que es una imitación de lo que Dios primeramente quería hacer. Es una imitación de la organización, o una imitación de lo que es el gobierno terrenal de Dios. Y ellos una religión lo que busca es imitar. Porque si vamos a ver, tú no puedes decir que un cristiano o que el cristianismo es religión, porque lo califican como una religión. Sencillamente porque este mundo, al haberse alejado y olvidado de Dios, para muchos de ellos, Dios es una deidad más, es otro Dios más. Para ellos existen otros dioses, Buda, Mahoma o Alá, y Alá, eso es otra corrección, Alá no es Dios. Mucha gente dice, no, que si los musulmanes adoran a Dios, Alá es Dios. No, Alá no es Dios. Y por consecuente muchas religiones más, hinduismo, todas esas cosas, pues que adoran imágenes y dioses falsos, pues como nosotros adoramos a Dios y la gente en este mundo ya se ha olvidado de Dios y han querido echar a Dios para atrás, lo han querido catalogar y ponerlo en el mismo renglón de esas imágenes falsas que están. Y entonces yo te voy a describir un poquito qué es lo que es religión para que tú veas. Mira lo que es religión. Religión es un conjunto de creencias, dogmas y doctrinas
normas y doctrinas de comportamiento con las cuales una persona reconoce una relación con una divinidad, un dios o dioses. O sea que el religioso, el religioso es una persona que no solamente adora a Dios, porque como te dije ahorita, hay mucha gente dentro del cristianismo que lamentablemente se han convertido en religiosos, pero te voy a explicar por qué. Pero un religioso es una persona, o una religión, una organización que está formada bajo doctrinas y dogmas de hombres. Y que la persona que está ahí, las personas que van o se dejan regir por esas reglas, siguen al hombre que las estableció. Y ese hombre nunca va a ser un Dios, siempre va a ser un ser humano que se está dando el puesto de lo que se supone que sea Dios. Y va a querer tomar el puesto de divinidad o una imagen que se inventó alguien en algún momento porque tal vez tuvo una visión o una persona que tuvo una vida rara o algo. Y entonces pues la gente pensaban que eran dioses y le adoraban. Porque por la ignorancia de la gente al haberse alejado de Dios. Y como dice la palabra que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Pero ahora, para casi vamos a terminar este video, porque este video lo quise hacer como una explicación corta. Pero te voy a dejar con unas comparaciones para que tú veas. Yo voy a compararte, te voy a hacer una comparación de lo que es un cristiano con un religioso, un verdadero cristiano. Y mira a ver si tú caes en una de estas. Porque si caes en una de estas, lamentablemente, déjame decirte, tienes que dejar que Dios entre en tu corazón y que cambie tu vida. Y te voy a dejar, mira, la primera es que el cristiano conoce a Dios y ha tenido un encuentro con Dios que cambió su vida. Aunque tú no lo creas y para mucha gente sean difíciles, para mucha gente sea difícil, perdón. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, yo y mucha gente que nos consideramos verdaderos cristianos, lo decimos de esa manera porque sinceramente hemos tenido un encuentro sobrenatural con Dios en donde Dios transformó nuestra vida, nuestro camino y Dios transformó nuestro destino por completo. Por eso decimos que somos cristianos, le servimos a Cristo, le servimos a Dios primeramente a través de Jesucristo por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero el religioso, para otra vez la comparación del cristiano con el religioso, un verdadero cristiano conoce a Dios y ha tenido un encuentro con Dios que ha cambiado su vida. Y el religioso, y lo que voy a hablar aquí es religiosos en el ámbito en el ámbito de lo que se conoce como el cristianismo. Porque lamentablemente el hombre ha convertido el cristianismo en una religión por las divisiones y por todas las divisiones y los diferentes doctrinas que han formado. Por eso es que, pues, lamentablemente hemos caído en la mentira de la religión. El religioso, para seguir el tema, el religioso conoce a Dios por tradición. Porque desde niño alguien le dijo que hay un Dios en el cielo, a una abuelita o sus padres. Alguien le dijo que había un Dios en el cielo o lo escuchó de otras personas. El religioso verdaderamente no tiene conocimiento de Dios ni sabe quién es Dios. Un religioso solamente sigue a Dios por tradición. Va a una iglesia porque tal vez lo llevaron de niño. Y otra cosa que también el religioso hace, a diferencia de nosotros los cristianos, es que nosotros los cristianos siempre procuramos estar en la iglesia, que más adelante te voy a decir por qué es importante ir a la iglesia. Eso es otro tema más adelante que lo vamos a tocar. Pero un cristiano no va a la iglesia porque es obligado. Nosotros los cristianos vamos a la iglesia porque ahí nos sentimos felices y confraternizamos con los otros. Ahora, un religioso, para ir a una iglesia, solamente va a ir en los días festivos.
Por eso es que de momento tú ves que hay iglesias que en las navidades se llenan, los días de acción de gracia también se llenan, en otros días, que en Semana Santa, que también se llena de gente que tú nunca has visto que ha ido a una iglesia. Pues esos son los religiosos. Los religiosos solamente van a la iglesia en días festivos y en días pues, de celebraciones. Los cristianos no. Los cristianos sabemos que la iglesia es donde nos confraternizamos y en donde vamos a aprender de la palabra y a escuchar la palabra de parte de nuestro pastor o de parte del maestro que se para al frente. Y muchas cosas más. Otra comparativa, el cristiano depende de Dios y le busca continuamente. Para nosotros, Dios es primero que todo. Para nosotros, Dios es primero que cualquier otra cosa que haya en el mundo, cualquier obligación y cualquier cosa que pueda meterse en el camino. Para nosotros, a nosotros no nos quita eso, nosotros no nos quita eso del lado de Dios. Pero a diferencia de eso, de que el cristiano es religioso, el religioso le da lo mismo. Un religioso le da lo mismo buscarle Dios o no, y pone su vida y asuntos primero que Dios. O sea, una persona religiosa en el ámbito cristiano, es una persona que su búsqueda con Dios escasea. Busca de Dios solamente cuando tiene problemas. O busca de Dios solamente cuando se acuerda o porque de momento le vino algo a la mente, pero no siente el compromiso como lo siente un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano sentimos el compromiso y la obligación interna de sacar siempre tiempo para relacionarnos con Dios, sea a través de la lectura de la palabra, estudiar la palabra o a través de la meditación y la oración. Un religioso no. Un religioso no se da cuenta de esas cosas y lamentablemente, como no se da cuenta de esas cosas y no tiene una vida de relación con Dios, tiende a poner a Dios en segundo lugar y primero sus sueños y sus metas. Y lamentablemente eso no es así. Nosotros tenemos un dicho que dice, que también lo dice en la palabra, pero que nosotros también lo decimos mucho: ocúpate. En la palabra lo dice así. En la palabra dice que te ocupes del reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán en mi vida. O sea, Dios te dice, ocúpate de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo. Pero el religioso siempre va a poner a Dios en segundo lugar, siempre va a poner sus metas primero. Otro, el que es religioso, esta es otra comparativa. El que es religioso puede ser alguien de cualquier secta, eso lo dijimos al principio, que lo escribí aquí. El que es religioso puede ser alguien de cualquier secta y no necesariamente es alguien que cree en Dios o que está metido con Dios o en una iglesia. Un religioso puede ser una persona que pueda venir de cualquier secta. Tú puedes ser un religioso budista, tú puedes ser un religioso santero, tú puedes ser un religioso hinduista, un religioso, por decirlo así, perdonen porque yo sé que hay mucha familia mía religiosos que son católicos. Un religioso católico puede ser un religioso de cualquier otra, pero un religioso no necesariamente es cristiano o está envuelto en las cosas de Dios. Pero a diferencia del religioso, el cristiano cree solamente y confía en Dios únicamente. Nosotros confiamos solamente en Dios. En la palabra nos dice muy claramente que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente el de Jesucristo. No hay intercesores, no hay mediadores por nosotros. El único mediador entre Dios y el hombre, dice también en la palabra, es Jesucristo hombre. Y eso lo puedes buscar en cualquier Biblia, pero te lo va a decir igual. Y el religioso es una persona que lamentablemente cuando le toca dirigirse en este mundo va a ir a favor del mundo. El cristiano no. El cristiano va en contra.
No porque odiemos al mundo, es porque este sistema no es el de nosotros. Y nosotros no somos de aquí. Pero nosotros hemos venido aquí, a este mundo, a decirte que Cristo te ama, que es tiempo de que despiertes, que es tiempo de que te sacudas y te examines, que es tiempo de ver si tú verdaderamente amas a Dios. Tienes ya que dejar de ser religioso, porque Dios odia la religión. Dios odia la religión, porque la religión se la inventó el hombre para explicar las cosas divinas y lo que no entiende. Pero Dios quiere que las cosas sobrenaturales de Él, compartirlas contigo y que tú las entiendas. Pero sobre todas las cosas, Dios quiere tener una relación contigo, como un padre la tiene con su hijo. Que cuando tú te levantes por la mañana, por la madrugada, puedas sentir su presencia. Que cuando tú te levantes por la mañana, puedas sentir que Dios está contigo. Dios quiere formar una relación contigo. Formar una relación con Dios no es religión. Decir eso es un disparate. Es una comedia. Servirle a Dios es algo mucho más allá. Es necesario para sobrevivir en estos días y para siempre. Porque depende de lo que tú decidas en esta tierra, en este mundo. Déjame decirte que depende de lo que decidas en este mundo, es a donde vas a pasar la eternidad después. Si con Cristo o con tu alma perdida. Pero de este tema vamos a hablar más tarde, porque los voy a llevar poquito a poquito, les voy explicando por qué. Pero recuerda solamente algo, que Cristo es el único y Él te ama. Y que para Él no hay nada imposible. Y esto fue para que mi gente piense.